Paz y bien, hermanos. Dejarlo todo con alegría por el reino de Dios. Homilía para el domingo 17 del tiempo ordinario en el ciclo C, escuchando este año el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 13, versículos 44 al 52. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le respondieron, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Hermanos, por tercer domingo consecutivo estamos escuchando el capítulo de las parábolas, capítulo 13 de San Mateo. Y hoy son el tesoro en el campo, la perla preciosa, dos parábolas paralelas con un mismo significado. Una desde la sensibilidad masculina del campo y la otra, la perla, desde la sensibilidad femenina. Y como remate, la parábola de la red barredera, que recoge toda clase de peces, los buenos y los malos, y luego se separan unos de otros. Esta parábola termina con un veredicto, esta última, que nosotros no nos atrevemos a pronunciar. Cuando Jesús habla de que los malos se tiran y menciona el horno de fuego, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Para cerrar este pequeño ciclo de parábolas, hay una conclusión en labios de Jesús. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos respondieron, sí. Pues aquí quiere comenzar nuestra reflexión, hermanos, en eso de entender y no entender. ¿De qué clase de entender se trata? Jesús lo ha explicado en la primera de las parábolas, en aquella de la semilla que cae en distintos terrenos. El primer terreno es el camino. Ahí se habla del que oye y no entiende. Viene el malvado, el maligno, el diablo y roba la semilla que ha caído. La semilla no puede producir porque no ha entrado dentro. Por el contrario, en el caso del terreno bueno, uno escucha, entiende y la semilla fructifica. Entender significa caer la semilla dentro, germinar y fructificar. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos respondieron, sí. La palabra de Dios siempre, absolutamente siempre, tiene que fructificar. Si no fructifica es que no ha germinado, que no ha entrado dentro. Y aplicando esto de un modo particular a mi propia vida, el caso es este.
Si la palabra de Dios no ha transformado mi vida, es que no ha entrado dentro. No ha entrado dentro aunque la haya oído. Entonces no puede hacer efecto. Como todo el mundo sabe, no se pueden tomar ciertos medicamentos sin prescripción médica. ¿Por qué? Porque el medicamento actúa o para bien o para mal. El paciente toma un anticoagulante de la sangre y tiene que ir cada cierto tiempo a ver los análisis para saber cómo está actuando. Según ello, el doctor dirá si hay que aumentar, si hay que disminuir o si hay que suprimir. La palabra de Dios genera dentro un proceso transformante. Si pasa un año y otro año y nada sucede, estaríamos enfermos y muy enfermos. La rutina se habría apoderado de nosotros. El principio es claro. Si Dios existe, Dios obra y actúa. Dios habla. Si no percibes a Dios, la culpa no es de Dios, la culpa es tuya, es mía. Si Dios no es experiencia, sería un ídolo. Dice el Salmo a propósito de los ídolos: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen, no tiene voz su garganta. Los ídolos no son Dios, porque no obran, ni actúan. Volvamos pues a la pregunta de Jesús. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le respondieron sí. Estemos siempre con el corazón dispuesto a acoger la palabra del Señor, que es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se dividen el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos y las intenciones del corazón. Esto dice la carta a los Hebreos. Jesús nos está hablando del reino de Dios. El reino de Dios es el centro de la predicación de Jesús. Muchas veces se puede traducir por el reinado de Dios, la soberanía de Dios sobre el mundo. La realidad del ejercicio de esa soberanía es el reinado de Dios. Como lo dicen los salmos, el Señor reina. El proyecto de Dios sobre el mundo, eso es su reino. No puede haber una cosa más grande ni para Dios ni para el hombre. Lo que Dios es en sí, quiere proyectarlo sobre el mundo. Nos quiere traspasar la vida divina. Eso es el reinado de Dios. Eso es mucho más grande que todo lo que el hombre puede imaginar por sí mismo. El haber descubierto esto en la vida es el descubrimiento divino. Jesús para ello inventa una parábola, la parábola de la alegría. Si uno ha descubierto ese tesoro, ¿qué pasa? Lo que pasa es que cuando uno descubre ese campo, que allí está el tesoro, lo deja todo, lo vende todo, absolutamente todo, para comprar ese campo donde está el tesoro escondido. La parábola gira en este gozne. Por una parte, el tesoro, el dejarlo todo sin retenerse nada. Y por otra, el experimentar una inmensa alegría. Nadie dirá que hace un sacrificio por dejarlo todo, porque lo que le viene encima es mucho más grande, infinitamente más grande que todo lo que él ha dejado. El punto principal es, pues, la alegría de haber encontrado
el tesoro de Dios, el reino de Dios. Esto es, hermanos, la predicación de Jesús. No se puede hablar con mayor esperanza que como está hablando Jesús. El futuro de nuestra vida está ahí, en esa alegría que nadie nos puede arrebatar. El reino de Dios viene de Dios. Él nos lo da, nos lo está dando. Nos lo dará siempre. Nadie, absolutamente nadie, puede quitarle a Dios esa su infinita alegría de darnos su reino. Nadie, absolutamente nadie podrá quitarnos a nosotros la alegría de dejarlo todo para tener ese reino de Dios. Hermanos, estamos en la plenitud de nuestra fe, la que Jesús nos ha anunciado. Si aceptamos todo esto, todo absolutamente cambiará. Esta es la armonía interna de la vida del cristiano. Darlo todo por el reino y hallar en él la suprema alegría de la existencia. Este es nuestro plan. A todos os invito, hermanos, y a mí mismo el primero, a entender esto. Lo necesitamos de una manera esencial. Vemos con mucha preocupación esta descomposición profunda que se está operando. Los datos hieren a los ojos y no lo podemos ocultar. Esa preocupación nos atenaza, al menos en ocasiones, nos entristece. Esta descomposición profunda que vemos en torno a nuestro, que parece que esto se va diluyendo. Esa descomposición de la fe, de la sociedad. Si nos descuidamos, podemos caer en una fatal enfermedad, la enfermedad de la tristeza vital, producida por la anemia de la fe. En cambio, si aceptamos la palabra de Dios en su integridad, el panorama cambia radicalmente. No vamos a pasar a la parábola de la red barredera, del juicio final de la historia, que es también como la parábola de la separación del trigo y de la cizaña, la separación de los buenos de los malos. No vamos a pasar porque necesitamos tiempo para gustar esto que estamos anunciando de la parábola del tesoro escondido, que es lo mismo de la parábola de la perla preciosa. Vamos a pedirle al Señor la sabiduría que le pidió Salomón al comienzo de su reinado, según el texto de la primera lectura de hoy. Concede a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esa sabiduría es la que nosotros necesitamos para entender los secretos del reino de Dios, lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Terminamos con una oración que le dirigimos a Jesús. Señor Jesús, tú nos has revelado el reino de tu Padre, su proyecto de amor sobre el mundo. Concédenos, por el Espíritu Santo, descubrir ese tesoro divino y dejar todo con alegría para alcanzar el tesoro que tú nos entregas.